Vamos a hablar un poquito de lo que son las placas, la placa madre de la computadora, siguiendo con lo que son los componentes de hardware, ¿verdad? La placa madre de la computadora es también conocida como la placa del sistema o la placa principal, es la médula de la computadora. Aquí tenemos una imagen, es una placa de circuito impresa. Aquí yo tengo una placa. Esta que está aquí en la imagen y esta en la realidad es una placa que está en la parte de atrás. A esto le llamamos placa impresa. Está compuesta de buses. Está compuesta de los buses impresos. Ahí se ven. Si no se ven acá, aquí lo podemos apreciar de mejor manera. Contiene los buses o las ranuras eléctricas. Todas estas líneas que vemos acá son los buses o ranuras eléctricas, que son las que interconectan los componentes electrónicos. Estos componentes los podemos soldar directamente a la placa madre o se pueden agregar mediante socket o ranuras de expansión. Ahora acá tenemos lo que es la placa en la parte de enfrente. Aquí yo tengo el dibujo y aquí lo veo como una placa real física de una computadora. Las partes por las que está compuesta la placa son la memoria RAM, o sea, la parte donde nosotros vamos a insertar la memoria RAM. Tenemos acá el conjunto de chip BIOS o UEFI. Más adelante vamos a explicar cada uno de estos. Tenemos las ranuras de expansión y tenemos el CPU, que se considera el cerebro de la computadora, ¿verdad? Unidad de procesamiento central. La memoria RAM, que es una memoria de acceso aleatorio, donde se ubican temporalmente las aplicaciones y los programas. Ya dijimos acá las ranuras de expansión, se lo vamos a volver a enseñar acá con esta placa real, aquí. Podemos ubicar esta parte que dice el CPU, sería esta. Esta es la parte. Tenemos lo que son las ranuras de expansión, que brindan las ubicaciones para conectar componentes adicionales. Entonces, las ranuras de expansión en esta parte serían estas. Y las podemos ubicar en una memoria, en una placa real. Tenemos también el CPU, ya les dije, ¿verdad? Es esta parte de acá. Tenemos el conjunto de chip en esta placa. Esta parte de acá abajo, esto que ustedes ven acá se llama disipador. Aquí abajo está el conjunto de chip. Y el BIOS, aquí tenemos un chip, aquí está el BIOS. Así es donde nosotros podemos ubicar las partes por las que está compuesta una placa, cómo se conectan entre sí. Aquí tenemos una placa madre ya con componentes instalados. Acá nosotros podemos observar esta parte de acá. Esta parte de acá. Tenemos un ventilador, que sería este ventilador. El ventilador y esta parte de acá se llama disipador. Esta parte va encima de lo que es el CPU, ¿verdad? Porque el CPU es importante protegerlo y que que permanezca en una temperatura ambiente para que no caliente, por eso tiene un ventilador, porque si el CPU calienta, pues ya no funciona. ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos, este es otro ventilador extra con una tarjeta de video. Esta es una placa un poco más sofisticada. ¿verdad? Y tenemos los que son la memoria RAM. La memoria RAM iría en la parte de acá. Aquí tengo una. Esta es de laptop, pero una memoria, pero ahorita en este momento no tengo una memoria RAM de una computadora de escritorio, pero iría en este módulo. Y así es como ya se vería
una placa con componentes instalados. Tenemos acá cómo se conectan los componentes de la placa madre. ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos conectar? Aquí tenemos que la placa, volvemos a ver, aquí la placa se divide en dos partes, lo que es el puente norte y el puente sur. Básicamente el puente norte me da acceso a alta velocidad a la RAM y a la tarjeta de video. También controla la velocidad del CPU y se comunica con todos los demás componentes de la computadora. Aquí tenemos un diagrama, un esquema, ¿verdad? Fíjense bien cómo va conectado porque más adelante vamos a trabajar con esquemas. Este es el puente norte. ¿Dónde ubico yo aquí el puente norte? Es esta parte, donde está el CPU. Aquí tenemos el CPU y aquí tenemos las ranuras de RAM, sería el CPU y la RAM. Y el puente sur sería la parte de acá, ¿verdad? Que tenemos donde va conectado el disco duro, tenemos teclado, mouse y las tarjetas y ranuras de expansión PCI, que serían estas. Entonces, la tarjeta se divide en esas dos partes, puente norte, puente sur. El puente norte y el puente sur, cada uno tiene sus funciones. El puente sur permite la comunicación del CPU con dispositivos de menor velocidad, entre ellos los discos duros, los puertos de USB y las ranuras de expansión. Así como cuando vimos y hablamos sobre las fuentes, ¿verdad? Las fuentes de alimentación, también vimos las fuentes, solo para hacer un pequeño paréntesis, vimos que las fuentes hay de tipo ATX y AT, que fueron las dos en las cuales nos centramos. También hay diferentes tipos de tarjetas madres. ¿Por qué hay diferentes tipos? Se basa en el factor de la forma y el tamaño, ¿verdad? En la forma y el tamaño que tienen. Hay ATX, micro ATX, mini ITX y la ITX. Las más comunes en la actualidad, las más utilizadas por los usuarios estándar, son las placas ATX y micro ATX. ¿Cómo las puedo diferenciar? ATX significa tecnología avanzada extendida. Eso ya lo habíamos visto con las placas, con las fuentes. Factor de forma más popular y miden aproximadamente 30.5 centímetros por 24 centímetros. Particularmente esta placa que yo tengo acá, es una placa ATX. ¿Cómo sé yo que es una placa ATX? Porque aparte del tamaño y las medidas que tiene ahí, yo sé que tiene un conector de 20 pines, un conector único de 20 pines ATX. Entonces, por eso yo sé que su entrada es ATX. O sea, que esta placa soporta una fuente de alimentación ATX porque ella es un tipo de placa, por su forma y su factor, de tipo ATX. Las micro ATX son unas placas más pequeñas, por lo general van a estar en los gabinetes compactos. En las computadoras que están en INTECAP tienen una tarjeta micro ATX porque es un poco más pequeña. Las computadoras son compactas, pero el que sean compactas, sean pequeñas, no quiere decir que sean de bajo rendimiento. Las computadoras de edad son bastante buenas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita, el concepto que quiero que me agarren es la placa madre, para qué sirve, qué componentes van ahí, ¿verdad? Eso es la base en donde yo voy a conectar, y voy a ensamblar todos los componentes, ¿verdad? Las memorias RAM, procesador, y cada uno de esos componentes pues los tenemos que ver de forma individual porque es importante
saber su función y para qué sirve, porque esos componentes se tienen que tomar en cuenta a la hora de elegir una computadora. Todo tiene que ir de la mano. Fuente de alimentación ATX, placa madre con conector ATX, ¿verdad? Porque si no, no es compatible. Entonces, estamos ahí con respecto a lo que es la placa. En la próxima clase, pues vamos a hablar sobre la arquitectura de los CPUs de forma individual. Ahorita en general vimos sobre la placa y los componentes que van ahí. Entonces, en el próximo video vamos a hablar sobre la arquitectura del CPU